Lo que estás escuchando es el bloop, un tétrico sonido que fue captado en el Océano Pacífico por viejos micrófonos de la Guerra Fría. Hasta ahora no se ha establecido el origen de esa extraña grabación. Los escépticos lo atribuyen a terremotos submarinos, y otros más están convencidos de que se trata de alguna gigantesca forma de vida. Sin embargo, el bloop no es el único sonido captado en el abismo. Si te dijera que existe otro presunto monstruo más grande que el bloop, ¿qué pensarías? Déjame presentarte a Julia. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica es una organización dedicada a detectar fenómenos y realizar investigaciones científicas. Ellos lograron captar con sus micrófonos un sonido inusual. Un 1 de marzo de 1999, en la matriz autónoma de hidrófonos del Pacífico Ecuatorial Oriental, se pudo captar un espeluznante sonido. Un aullido que reverbera en lo más profundo de las aguas. Puede que algo viva ahí, y si lo hace, así es como suena. El desconcierto de los científicos que escucharon la grabación fue total, y adjudicaron como posible explicación un gran iceberg que encalló cerca de la Antártida, aunque esto no ha podido ser comprobado, tal y como sucede con el sonido del bloop. Este fenómeno fue bautizado con un nombre muy curioso, el cual ya conoces, Julia. Y si se trata de un ser vivo, se le estima una posible longitud de 2 veces el tamaño del Empire State, o sea, 762 metros de longitud. Quise empezar este video con este curioso fenómeno, porque así como Julia, el océano esconde un sinfín de historias sobre monstruos y apariciones, y otros misterios más. Historias sobre navíos extraviados hay muchísimas. Barcos que zarpan con una vasta tripulación y por alguna razón regresan totalmente vacíos. Hasta hoy, ninguna como el misterio del Mar Celeste, que ya es toda una leyenda dentro del mundo de la navegación. Fue construido en el año de 1861 en Canadá y se conocía en ese entonces como el Emerson. Medía 31 metros de proa a popa y pesaba 189 toneladas. Era propiedad de 9 personas, entre ellas Robert McLellan, quien sería su primer capitán. El bergantín, sin embargo, estuvo ligado a sucesos curiosos y accidentes tan solo después de su primer viaje. Durante su primera travesía con destino a Five Islands, en Londres, McLellan cayó enfermo y su condición empeoró a través de los días, y falleció pocos días después de regresar a Spencer's Island. Después de eso, John Newton Parker fue encomendado como nuevo capitán para completar el viaje. Durante el trayecto, la embarcación chocó con un equipo de pesca, provocando daños menores. El barco consiguió llegar a Londres y recoger su mercancía. Sin embargo, mientras regresaba a casa, se estampó con un velero en el Canal de la Mancha, provocando que el otro barco se hundiera. El Emerson navegó por un par de años más sin reportar accidentes, y se hizo tan popular que fue retratado por un artista anónimo de Marsella, hasta que en octubre de 1867 el barco fue arrastrado por una gran tormenta hacia una isla, y sufrió daños tan severos que se consideró irreparable. 7 años después fue vendido a Alexander McBean, quien poco después lo vendió al ex marinero Richard W. Hines y lo rebautizó como el Mar Celeste. Hines y otros 2 socios invirtieron una suma importante de dinero para la restauración y ampliación del barco, hasta que en noviembre de 1872 la tripulación emprendería un primer viaje para la posteridad. 7 hombres conformaban la tripulación del Mar Celeste: un primer y segundo oficial, un cocinero y 4 marineros, todos ellos comandados por el copropietario y experimentado capitán Benjamin Briggs. La primera parada del Mar Celeste fue en Nueva York, el 20 de septiembre de 1872, para recoger una carga de 1.700 barriles de etanol. El bergantín tuvo que esperar para salir, pues el tiempo no era favorable y era peligroso navegar. Durante ese lapso, se incorporaron a la tripulación la esposa del capitán, Sarah Elizabeth, y su pequeña hija, Sophie Matilda. Sorprende que accedieran a transportarlas a las dos, tratándose de un viaje tan largo en una embarcación de reducido tamaño.
Briggs le escribió una carta a su madre, informándole del próximo viaje y estipulando, en sus palabras, «Nuestra embarcación tiene una presencia hermosa y espero que tengamos un buen trayecto». Fue hasta el 7 de septiembre que zarparon del muelle 44 de East River, con rumbo a Génova, para entregar la mercancía a la firma H. Mascarenhas & Co. La tripulación se perdió en el horizonte de alta mar para no volver a ser vistos. El 5 de diciembre de 1872, el bergantín Dei Gratia reporta un avistamiento mientras navegaba en el estrecho de Gibraltar. El capitán David Reed Morehouse, que también era amigo del señor Briggs, distinguió la silueta de otro bergantín y conforme se aproximaba, pudo reconocerlo como el Mariceleste. Sin embargo, algo no andaba bien. La embarcación daba la impresión de navegar a la deriva, empujada en inquietante parsimonia por la corriente. Extrañado, Morehouse indicó acercarse tanto como fuese posible para tratar de establecer contacto. La tripulación del Dei Gratia llamó repetidas veces sin obtener respuesta, ni persona alguna que hiciese acto de presencia en la cubierta. El oficial Oliver Deveau y otros marineros usaron un bote para abordar e inspeccionar el Mariceleste. Recorrieron el bergantín de proa a popa, examinaron la cocina, los camarotes y la bodega, pero no había nadie. No pudieron identificar rastros de violencia a un atraco, pues la mercancía continuaba en las bodegas y ninguno de los cajones fue comprometido. Dentro del camarote del capitán y su familia, todas las ostentosas joyas y finas prendas de su esposa permanecían intactas, y las condiciones del barco eran óptimas. Simplemente estaba desierto. Algunas versiones dicen que incluso encontraron un gato. Todo parece estar en su sitio, a excepción del libro del registro, el sextante, un cronómetro y una brújula. Y, el más importante, el único bote de emergencia. Desde luego, esto despertó las sospechas del capitán, asumiendo que todos huyeron de la embarcación con bastante prisa. Pero, ¿de qué escaparon? Lógicamente, el caso abrió bastantes interrogantes en torno al paradero de la tripulación. El Mariceleste queda a cargo del oficial Oliver Deveau para acompañar al Dei Gratia hacia las costas de Gibraltar. Un 13 de diciembre, después del embarque, el juez Sir James Cochrane y el fiscal Frederick Solly empezaron las investigaciones. Concluyeron bastantes cosas respecto al inexplicable hallazgo, cada una más disparatada que la anterior y otras demasiado ambiguas. Según ambos funcionarios, pudo ser, evidentemente, un acto de piratería y asesinato. También pudieron deberse a los efectos de una tempestad. Seguro que se debió a una explosión y posterior incendio. No se podía descartar, casi seguro, que se trataba de una componenda delictiva tramada entre Morehouse y Briggs, pero era muy verosímil creer en las consecuencias de la colisión con otro buque, y así una serie de incoherencias, fantasías y de imaginaciones calenturientas y noveleras. Las conjeturas presentadas, principalmente por Solly, fueron refutadas. La propia corte de Gibraltar exoneró a Morehouse y a su tripulación por las culpas que ellos le atañían, y recibieron una indemnización de 1.700 libras. Un archivo de la corte cuenta el testimonio de Charles Love, uno de los oficiales que abordó en el Mariceleste el día del hallazgo. Esa teoría compuesta por ambos servidores se basaba en testimonios anónimos sobre manchas de sangre en la espada de capitán y en las paredes de la embarcación. Sin embargo, Deveau desmintió todas esas conjeturas afirmando que el barco estaba completamente limpio, y lo que había en la espada del capitán se trataba de citrato de acero, resultado de limpiar la hoja de la espada con limón. Por supuesto que la declaración no consiguió convencer a nadie, y como resultado de la incógnita a primera vista irresoluble, salieron teorías de toda fuente y pluma: videntes, artistas, escritores, con mención honorífica a J. Habakkuk Jeffson, quien publicó una historia en el número de enero de 1884 de la revista Cornhill Magazine. El relato es independiente a los presuntos hechos y narra la historia de una tripulación que viaja de Boston a Lisboa en una nave conocida como el Mariceleste, comandada por el capitán J.W. Tibbs. Uno de los pasajeros era un fanático llamado Septimus Goring, que sentía un profundo odio hacia la raza blanca. Soborna al resto de la tripulación para quitarle la vida al capitán Tibbs y dirigir la embarcación hacia África Occidental. Como había una gran incertidumbre alrededor del tema, la popularidad
popularidad del cuento ascendió a límites insospechados, aún sin que nadie supiera si era verdad. Y en caso de que no te suene conocido el nombre de este autor, este escritor se trata de un seudónimo que usó el mismísimo Sir Arthur Conan Doyle, creador del legendario detective Sherlock Holmes, y usó este recurso para darle un toque de misticismo e inmersión a su historia. Te dejaré en la descripción un link para que puedas leerlo directamente de la página original de la publicación, aunque debo advertirte que solamente pude encontrarlo en inglés. Más autores se unieron a este tema, dándole una vigencia que hasta el día de hoy parece no concluir, y por supuesto que las teorías no pararon. Oficialmente, una de las más probables causas de la desaparición se trató de la piratería. Pudo ser que piratas del norte de África que operaban en esa zona se encontraron con la embarcación y acabaron con la vida de los tripulantes. Sin embargo, esto no hace sentido debido a que, como mencioné antes, no hubo rastros de violencia visibles en el Mar Celeste y todas las posesiones valiosas de los tripulantes estaban en su lugar. Otra versión indica que fue un montaje planeado para poder cobrar el seguro, aunque esto también hubiese necesitado una gran coordinación entre Briggs y Morehouse, e incluso de haber tenido éxito, la suma del seguro era bastante modesta. Una teoría más nos dice que, tal como el juez y el fiscal sospechaban, Morehouse y sus hombres pudieron haber asesinado a Briggs y a la tripulación del Mar Celeste y haber fabricado el relato del barco fantasma para poder quedarse con los derechos monetarios del rescate. Sin embargo, pese a las desestimaciones del juzgado de Gibraltar y la opinión pública, no hay razones para pensar que esto no pudo haber sido posible, pues a fin de cuentas Morehouse sí que recibió una indemnización, aunque desde luego sí debía tratarse de una enorme casualidad, pues el Dei Gratia zarpó una semana después que el Mar Celeste, y el encuentro en Gibraltar parece más una casualidad que una premeditación. Ya conocemos la historia y las versiones oficiales, pero ¿qué hay de las teorías alternativas, las que hasta hoy han sido descartadas? En algún momento de la incertidumbre, lo desconocido viene a revelarnos lo inexplicable. Se dice que el barco pudo haber entrado en un vórtice interdimensional dentro del Triángulo de las Bermudas, aunque esto, más allá de la naturaleza inexplicable de las fuerzas que operan en dicho terreno, es imposible porque el navío fue hallado a 5.000 kilómetros del triángulo y la zona no abarcaba su ruta de navegación. El esoterismo ha encontrado en la Atlántida y sus míticos habitantes que decidieron abducir a la tripulación y elevarla a un plano de conciencia y existencia más allá de nuestra terrenal comprensión. Desde luego que los ovnis también han sido declarados culpables de la desaparición forzada. Bajo las aguas, historias de criaturas marinas tan grandes como el mismo bergantín que emergieron para depredar a los incautos y no dejar vestigio alguno. Hay animales como el calamar gigante que llegan a medir hasta 15 metros de largo y sí han llegado a atacar barcos, inspirando así la leyenda del Kraken. Por las razones que dije antes, se antoja difícil, por no decir imposible, que una criatura así fuese la responsable. Sin embargo, el mar es un portal de infinitos misterios y horrores. Bajo sus aguas, en la negrura abisal del lecho oceánico, donde la luz del sol no es un huésped grato, podrían pulular existencias ancestrales e incomprensibles seres multiformes, como los que otrora describiera Lovecraft en sus relatos. En el cuento Dagon, Howard Phillips nos escribe la historia de un marino cuya embarcación es ocupada y es capturado. Consigue escapar en un bote con provisiones y navega a la deriva por días y noches hasta naufragar, mientras dormía en una suerte de ciénaga de infinita extensión, cubierta por cadáveres de peces y otras criaturas que no pudo describir. Puede distinguir una montaña y emprende el rumbo en su dirección, esperando poder regresar al océano y buscar rescate. Sube hasta la cima de la montaña, topándose con un barranco por el cual desciende para poder subir al otro lado. Ya en el fondo, encuentra un objeto misterioso al que no puede resistir acercársele y un arroyo que pasa a un lado, un enorme monolito que se yergue, imponente, bajo la luz de la luna. Lo examina y descubre inscripciones en antiguos idiomas que no puede descifrar, mas trata de interpretar por los bajorrelieves tallados que muestran seres antropomorfos que comparten rasgos con los peces
de gran tamaño que vivían en un mundo submarino. En eso, escucha el agua salpicando detrás suyo. Voltea y del arroyo emerge un gigantesco monstruo, similar a un polifemo, que se abalanza sobre el monolito, profiriendo una infernal algarabía de sonidos pausados y rodea con sus brazos escamosos el objeto de piedra. El marinero huye del lugar, tratando de regresar a su bote, mientras una tormenta se desata y los truenos cimbran toda la llanura. Acaba perdiendo el conocimiento y despierta en un hospital de San Francisco. El estado de la locura por su vivencia en aquella isla y los constantes recuerdos de sus terrores le hacen adicto a la morfina, hasta que, cansado de su dependencia y las pesadillas, decide acabar con su vida. Tal y como nos cuenta Lovecraft, del océano nacen los temores primigenios. Y es que cómo no intimidarse ante semejante fuerza, porque si padeces talasofobia sentirás pavor al sumergirte y mirar hacia abajo. Y en lo que a mí respecta, pocas cosas son más inquietantes que el mar abierto durante la noche. Estar perdido en semejante inmensidad, sin luz, sin rumbo, sin esperanza. Nada más que un manto infinito de absoluta oscuridad. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. No olvides dejar en los comentarios qué es la cosa que más te da miedo del océano. Por supuesto que te estaré leyendo y respondiendo. Tengan una excelente noche. Hasta la próxima.